Hola, ¿qué tal? Soy residente de primer año de medicina interna y me llamo María Guadalupe Roblero González. El tema a tratar es el siguiente y se llama síndromes geriátricos. La definición de síndromes geriátricos se refiere a las formas de presentación más frecuentes de las enfermedades en el adulto mayor. Se deben a condiciones de salud multifactoriales propias del paciente anciano. Estos ocurren como consecuencia de los efectos de la acumulación de deterioros en múltiples sistemas, volviendo a una persona vulnerable ante las demandas fisiológicas o patológicas, incluyendo los procedimientos quirúrgicos. Los síndromes geriátricos surgen entonces de la acumulación de déficits funcionales y la disminución de la reserva homeostática que aumenta la vulnerabilidad del paciente. Esto como resultado de la interacción de enfermedades crónicas, fragilidad y deterioro de múltiples sistemas fisiológicos. Estos síndromes geriátricos incluyen afecciones tales como fragilidad, caídas, deterioro funcional, inmovilidad, incontinencia, úlceras por presión, polifarmacia, sarcopenia y síndrome confusional, que son de gran importancia clínica porque se asocian con un mayor riesgo de hospitalización, discapacidad, institucionalización y mortalidad. El abordaje de estos síndromes geriátricos debe o requiere ser interdisciplinario, con énfasis en la evaluación geriátrica integral, como la prevención de complicaciones y la optimización de la funcionalidad del paciente, dado su impacto en la calidad de vida y en el pronóstico de los adultos mayores, su identificación temprana y manejo adecuado. Son fundamentales en la práctica clínica de la medicina interna y de la geriatría. Empezamos con el tema de síndrome de fragilidad. Este síndrome se trata de un estado de vulnerabilidad al estrés que se asocia con eventos adversos. Este conlleva un riesgo de mortalidad, discapacidad, institucionalización, así como caídas, fracturas, complicaciones posoperatorias, mala salud e incluso tromboembolismo venoso. Dentro de los factores de riesgo para fragilidad se encuentran 3 principales factores de riesgo para el desarrollo de este, como factores generales y sociodemográficos. Aquí debemos de tomar en cuenta lo que es edad avanzada, el sexo femenino, que conforme nos vayamos dando cuenta a través de las siguientes diapositivas, la mayoría de los síndromes geriátricos afecta con mayor frecuencia a las mujeres ancianas. También hay que tomar en cuenta aquí que es la baja escolaridad, ingresos familiares bajos y no tener una adecuada autopercepción de la salud. También hay que tener en cuenta las enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas, las enfermedades pulmonares, los eventos vasculares cerebrales,
la diabetes, hipertensión, artritis, el antecedente de tabaquismo, depresión, polifarmacia y la deficiencia de vitamina D. Y factores funcionales como una hospitalización reciente, el antecedente de tener 2 o más caídas en el último año, una fractura de cadera, una disminución en la fuerza de las extremidades, un deterioro cognitivo, entre otros. Contamos con esta escala de Frail que valora la fragilidad y pues como se observa contiene 5 ítems en el que se toma en cuenta la fatigabilidad, la resistencia, la deambulación, la comorbilidad y la pérdida de peso, en el cual pues solamente se obtiene como puntaje máximo 5 puntos, en el que al obtener un puntaje de más de 3 puntos ya se considera al adulto mayor como un paciente frágil. Dentro de los cuidados o intervenciones que se deben adoptar en este tipo de pacientes son en 4 situaciones o en 4 espacios en el que se debe de mejorar el estado nutricional, el tratamiento farmacológico, prevenir la sarcopenia y el apoyo psicosocial. Entonces, en cuanto a la nutrición, debemos mejorar la salud vocal, mantener un entorno agradable y familiar. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues aportar vitaminas y evitar la polifarmacia que no sea necesaria y adecuarla, individualizarla en cada paciente. Prevenir la sarcopenia, esto mediante la fomentación de ejercicio aeróbico, como caminar, natación o bicicleta. Esto durante unos 30 a 60 minutos al menos 3 veces por semana. Y pues comentarle a los familiares la importancia en el que estén involucrados en el cuidado del paciente y realizar una evaluación y seguimiento de forma mensual. En cuanto a la sarcopenia, este es un síndrome geriátrico el cual se caracteriza por la pérdida progresiva y generalizada de masa muscular, fuerza y función, en el cual se observa como un proceso del envejecimiento en el que se comporta como una serie de cambios fisiológicos a nivel de los diversos órganos y sistemas del cuerpo humano, el cual se manifiesta como una pérdida progresiva, como ya mencioné, de masa y de fuerza. En los estudios con población anciana sana de la comunidad se observa una elevada prevalencia, por lo general mayor en el sexo femenino, y el cual se incrementa conforme la edad avanza. Dentro de los criterios diagnósticos principales para establecer el diagnóstico de sarcopenia son 3, en el que se toma en cuenta la disminución de la fuerza muscular, que es como el criterio principal, reducción de la masa muscular, el cual puede ser evaluada mediante bioimpedancia, y un deterioro del rendimiento físico, el cual es valorado con la velocidad de la marcha o el test de levantarse de la silla. Dentro de las etiologías y factores de riesgo dentro de la sarcopenia se encuentran o se puede dividir en 2, como primaria, que es parte del envejecimiento,
o secundaria, el cual se asocia a enfermedades crónicas, a la desnutrición y a la inactividad física. ¿Cómo se previene y cómo se trata esta enfermedad? Bueno, pues aquí es importante también capacitar o explicarle la importancia al paciente de realizar ejercicios de resistencia y fuerza para mejorar la masa y funcionalidad muscular. Igual, fomentar una nutrición adecuada con ingesta suficiente de proteínas y de vitamina D, además del tratamiento de las comorbilidades que pudieran agravar la pérdida de masa muscular. Esto así es importante detectar de forma temprana y dar el manejo adecuado para prevenir la discapacidad y mejorar la calidad de vida en los adultos mayores. Síndrome de caídas. Introducción. Las caídas constituyen uno de los síndromes geriátricos más importantes por alta incidencia y por la elevada mortalidad. La OMS define a la caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite a una persona al suelo en contra de su voluntad. Dentro de los factores de riesgo, esto se divide como factores de riesgo extrínsecos e intrínsecos. Dentro de estos, los factores intrínsecos, pues podemos encontrar causas neurológicas en las que el paciente presente, por ejemplo, secuelas de un evento vascular cerebral o presente enfermedades como la enfermedad de Parkinson o demencia, unas causas cardiovasculares como el infarto agudo al miocardio, arritmias, causas musculoesqueléticas como fracturas o debilidad muscular. Otras causas, aquí pues podríamos incluir lo que es la hipoglucemia, síncopes, deshidratación y fármacos dentro que llegasen a presentar, por ejemplo, algún efecto adverso dentro del tratamiento que el paciente ingiera, por ejemplo, una hipotensión ortostática secundaria a los antihipertensivos orales, los YECAS, betabloqueadores, o una hipoglucemia, antidepresivos o incluso por alcohol. Dentro de los factores extrínsecos, pues encontramos las barreras arquitectónicas del hogar, que esto pues va de la mano o de la estructura pues del hogar, por ejemplo las escaleras, que se bañe en una tina resbaladiza o que no esté adecuada de forma correcta para la situación del paciente. Y costumbres peligrosas, por ejemplo, que el paciente se bañe descalzo y, por ejemplo, deje caer el jabón del baño. Eso puede ser una costumbre peligrosa. El que utilice zapatos o ropa inadecuada y cositas así. Esto puede o se consideran factores de riesgo extrínseco que pudieran fomentar la caída del paciente. ¿Cómo se previenen las caídas? Bueno, pues aquí pues sería importante conocer qué enfermedades tiene el paciente y qué medicamentos consume el paciente para conocer así las posibilidades que pudieran provocar las caídas al paciente. También es importante tener una revisión tal vez mensual o cada trimestre o cada 6 para evaluar la visión y prestar atención al cuidado de los pies. También
Es importante reanudar las actividades de la vida diaria tan pronto como sea posible. Deterioro funcional. Bueno, el deterioro funcional hace referencia a la pérdida de la capacidad para realizar al menos una o más actividades básicas de la vida diaria o actividad instrumental de la vida diaria. En cuanto a las actividades básicas de la vida diaria, pues nos hace referencia a el baño, el vestido, al aseo personal, a la continencia, a la alimentación, y a la actividad instrumental de la vida diaria se refiere, por ejemplo, las actividades como usar el teléfono, ser capaz de subirse a un transporte, tomar el control de la medicación, realizar compras, actividades domésticas o la preparación de sus medicamentos. Este deterioro funcional puede ser causado por muchas etiologías, como por ejemplo el dolor crónico, caídas, medicamentos, enfermedades crónicas, problemas de memoria, sueño y hospitalizaciones previas. Y como nos venimos dando cuenta, pues todos estos síndromes geriátricos van de la mano. Inmovilidad. Este se define y es originada por cambios fisiopatológicos en múltiples sistemas condicionados igualmente por el envejecimiento y el desuso, manifestándose como deterioro funcional con limitación de la capacidad de movilización, siendo multifactorial y potencialmente reversible en función de la etiología. Se considera que a partir de los 65 años, un 18% de los individuos tiene problemas para movilizarse sin ayuda, y de los mayores de 75 años, un 50% tiene problemas para salir de casa y el 20% queda confinado en ella. El síndrome de inmovilidad tiene un origen multifactorial, donde los factores predisponentes como físicos, psicológicos y sociales no solo desencadenan la enfermedad, sino que la agravan. Dentro de estos destacan la debilidad muscular, rigidez, dolor, alteración del equilibrio y el trastorno mental. El riesgo de comorbilidad aumenta con la edad, lo que lleva al paciente geriátrico a la inmovilidad, ya sea por disminución paulatina de su movilidad, esto ocasionado por dolor, por ejemplo, para moldarse a una situación más tolerable, aunque suponga pérdida funcional, o por un proceso agudo que requiera hospitalización. Dentro de las complicaciones, esto pues conlleva consecuencias en el estado general y la capacidad de la autonomía y la funcionalidad. La gravedad de estas consecuencias pues dependerá del grado y del síndrome, la duración del síndrome. En cualquier caso, acabarán llevando a la fragilidad y a la dependencia. Entre ellas, úlceras por presión.
La úlcera por presión es una lesión de origen isquémico localizada en la piel y tejidos subyacentes con pérdida de sustancia cutánea producida por presión prolongada o fricción entre dos planos duros. Diversos estudios estiman que entre un 3 a un 11% de los pacientes que ingresan en los hospitales desarrollan úlcera por presión y cerca del 70% de estas se producen en las primeras 2 semanas de hospitalización. Aquí hay una escala en la que se clasifica las úlceras por presión y pues se categorizan se divide en categorías de 1 a la 4. Y pues esto pues ya lo pueden observar aquí en esta diapositiva, le pueden poner pausa y leer de forma más precisa esta clasificación que nos ayuda a evaluar el grado de profundidad de la úlcera. ¿Cómo se previenen las úlceras por presión? Pues aquí tenemos 3 áreas importantes a tener en cuenta, como cuidados de la piel. Y dentro de pues el objetivo consiste en mantener y mejorar la tolerancia tisular a la presión para prevenir la lesión. Esto mediante una inspección de la piel al menos una vez al día, limpiar la piel con agua tibia y jabón neutro. ¿Qué más? Tratar la piel seca con hidratación. Reducir al mínimo la fricción y el rozamiento. Tratar la desnutrición y mejorar la movilidad con ejercicios pasivos y activos. También otro factor importante es las cargas mecánicas y pues aquí es donde se sugiere pues realizar los cambios posturales cada 2 horas, evitando así el contacto directo entre las prominencias óseas con las almohadas o cualquier otra superficie blanda. Y en aquellos pacientes que se puedan movilizar por sí solos, pues realizar el cambio de peso cada 15 minutos. Y las superficies de apoyo. Esto pues mediante hule, espumas, gel o aire alternante. Incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria se define como un trastorno de la fase de continencia y puede obedecer a problemas del tracto de salida, del detrusor o de ambos. En el primer caso, nos referimos a las incontinencias de esfuerzo. Y pues en esta situación existe un problema en la transmisión de la presión intraabdominal a la uretra proximal, la cual no se coapta debidamente por la pérdida de soporte de los órganos pélvicos debido al daño de la base del peritoneo. También existen incontinencias de esfuerzo que se deben a una incompetencia esfinteriana intrínseca. Y pues también puede ser secundario, por ejemplo, a una hiperactividad vesical, el cual se caracteriza por el incremento activo de la presión intravesical y ya sea por contracciones del detrusor o por incremento del tono del mismo. Dentro de los factores contribuyentes se encuentran las comorbilidades, los fármacos y trastornos neurológicos y psiquiátricos. Dentro de las comorbilidades, aquí podría ser la diabetes mediante por ejemplo, la poliuria, los trastornos articulares degenerativos que obligan al paciente a no movilizarse,
una enfermedad pulmonar con la tos constante que hace que pierdan o aumenten la presión intravesical y así pues la pérdida de orina, insuficiencia o constipación severa. En cuanto a los fármacos, pues en este tipo de pacientes de adultos mayores es muy frecuente encontrar polifarmacia. Mientras más tratamientos farmacológicos reciba el paciente, es más probable que reciba algún fármaco que cause signos del tracto urinario. Por ejemplo, los agonistas alfa-adrenérgicos, los YECAS como efecto adverso de la tos, los anticolinérgicos, los antagonistas de canales de calcio, diuréticos, provocando, por ejemplo, poliuria, opioides, etc. O trastornos neurológicos y psiquiátricos, por ejemplo, un evento vascular cerebral o pacientes o enfermedades que obliguen a postración en cama, enfermedades de Parkinson, demencia, depresión. El tratamiento para la incontinencia, pues inicialmente es de forma conservadora y pues esto ¿cómo? Pues recomendando al paciente pues la ingesta de líquido, que esto es importante, buscando que no ingiera mucho, que no evite el agua, que sea una forma equitativa. También se busca evitar la ingesta de alcohol y de café. En el caso de aquellos pacientes que son gorditos, recomendar la pérdida de peso. Comentarle a los pacientes la importancia de controlar la diabetes y del manejo del estreñimiento. También existen terapias conductuales. Esto, pues, como se sabe desde pequeño, nos enseñan cómo entrenar nuestra vejiga para ir al baño. Entonces, en el caso de los adultos mayores, pues se reentrena nuevamente, se fomenta la educación mediante una micción calendarizada. También se refuerza un entrenamiento de hábitos y pues también se recomienda fisioterapia o en el caso de las mujeres realizar ejercicios de rehabilitación del piso pélvico como los ejercicios de Kegel. Dentro de la terapia farmacológica, pues existen muchos fármacos que facilitan la continencia a través de que mejoran el tono esfinteriano. Esto pues se conocen aquellos fármacos como el flavoxato, la oxibutinina, la tolterodina, la imipramina o los bloqueadores de canales de calcio. Y ya como último recurso, un tratamiento quirúrgico, pues esto tomando en cuenta las comorbilidades y pues el estado de salud previa a la prequirúrgica del paciente. Síndrome confusional agudo. Bueno, este es un trastorno neuropsiquiátrico común y grave que condiciona un aumento de la mortalidad, hospitalizaciones prolongadas y mayor riesgo de deterioro cognitivo posterior a largo plazo. Y este se define como un estado de confusión agudo caracterizado por una alteración de la conciencia, una capacidad reducida para enfocar, mantener o cambiar la atención, lo que da como resultado una alteración cognitiva o perceptiva que no se explica mejor por una demencia. Dentro de los factores de riesgo
para que un adulto mayor presente delirium, pues son factores generales como que tenga más de 70 años, que tenga o presente una enfermedad grave, que tenga alteraciones sensoriales, un antecedente de un evento vascular cerebral. Es importante que a la llegada al hospital de un adulto mayor se tomen laboratorios para descartar alteraciones electrolíticas, las cuales pudieran también ocasionar este estado de delirio. También valorar el grado de hidratación, descartar el abuso de alcohol, y es importante tener en cuenta, como ya he comentado momentos previos, saber la cantidad de fármacos que ingiere el paciente para así valorar y descartar efectos adversos de estos. Bueno, el DSM-5 de psiquiatría nos refiere que se requiere o hay 4 criterios para establecer un síndrome confusional agudo o el delirio, o sea, el diagnóstico. Y comenta que el estado de delirio o el delirio se caracteriza por una alteración aguda o subaguda de la conciencia, atención y deterioro en otros dominios de la función cognitiva. También otro punto a tomar en cuenta es que se altera la memoria, la percepción. El paciente está desorientado, no tiene reconocimientos o presenta alucinaciones. También se caracteriza por la fluctuación del estado de conciencia o el estado de alerta a lo largo del día, el cual se puede agravar durante la noche. Presenta también alteraciones del ciclo sueño-vigilia, tiene manifestaciones psicomotoras, así como presentar, por ejemplo, un estado de irritabilidad o disforia. Además, que tiene una causa etiológica, como los que había yo comentado previamente, que tenga un desequilibrio electrolítico, que tenga una infección o otras cosas. Aquí se presenta una escala de CAM en el cual pues se evalúa el estado y comportamiento del paciente y pues lo pueden analizar, y pues aquí se establece o nos da un cuadro sugestivo de delirium cuando se presentan los primeros 2 puntos más un punto de la tercera o cuarta. ¿Cómo se previene esto? Pues mediante intervenciones no farmacológicas, los cuales tienen como objetivo restaurar las funciones fisiológicas y reorientar al paciente. Esto reduce hasta en un 40% la incidencia del delirio. En cuanto a los protocolos de orientación, pues aquí es importante pues facilitarle al paciente durante su hospitalización, por ejemplo, que tenga relojes, que los pacientes o los familiares lo orienten con la hora del día, qué día es, que es importante igual que en los hospitales pues cuenten con luz natural, y pues que sean orientados mediante los familiares, quiénes son ellos, dónde está él, por qué está ahí. También es importante, como parte de la prevención del delirio, es evitar la sobreestimulación sensorial por las noches. Esto pues igual sería importante sobre los cuidados de enfermería o médico que se realicen durante el turno
matutino-vespertino, evitando así la alteración del ciclo sueño-vigilia y pues facilitar el sueño fisiológico. El tratamiento pues principalmente va a ser tratar la causa subyacente. Por ejemplo, si tiene un desequilibrio, corregirlo, si tiene una infección, tratar con antibióticos, etc. El tratamiento farmacológico de elección del delirium pues son los antipsicóticos, y de estos el fármaco de elección es el haloperidol, el cual se calcula de 0.25 a 0.5 miligramos y se va incrementando de forma gradual cada 2 horas hasta tener una dosis máxima de 5 miligramos. Esto, si a pesar de este tratamiento no hay respuesta, se pueden administrar otros tipos de medicamento como los antipsicóticos atípicos. Dentro de estos están la olanzapina, la risperidona y la quetiapina, que ha demostrado una efectividad similar al haloperidol. Sin embargo, si observamos que hay un delirium en un paciente que tiene antecedentes de ingesta de alcohol y se sospecha de que el paciente presenta un síndrome de abstinencia o un delirium tremens, pues aquí el fármaco de elección son las benzodiazepinas, y dentro de estas pues hay que tener en cuenta lo que es el diazepam o el clordiazepóxido. Y como último síndrome del cual vamos a tratar en esta presentación es la polifarmacia, el cual se define como el uso simultáneo de más de 5 fármacos que ingiere un paciente de forma crónica o inadecuada, o que tome 2 medicamentos de la misma clase, por ejemplo, que tome 2 beta bloqueadores o 2 calcio antagonistas o 2 medicamentos del mismo grupo para tratar de controlar la patología de base. Y pues esta situación es muy común en adultos mayores, pero hay que tener en cuenta que la polifarmacia aumenta el riesgo de interacciones farmacológicas, reacciones adversas y problemas de adherencias al tratamiento. Bueno, dentro de este síndrome se recomienda 3 principios de la prescripción apropiada de los fármacos. Y esto pues siempre hay que tratar de disminuir la cantidad de fármacos a los que realmente necesita el paciente. Por ejemplo, no podemos suspender medicamentos para la presión si un paciente es hipertenso, o los hipoglucemiantes si es diabético. Tratar de que el paciente únicamente ingiera los medicamentos esenciales para las patologías que él presenta. También se recomienda iniciar con dosis bajas del medicamento e ir incrementando la dosis de forma lenta, y pues al presentar un nuevo síntoma, pensar tal vez que es algún efecto del medicamento, para así evitar una polifarmacia inadecuada y perpetuar o favorecer que el paciente pues ingiera los medicamentos adecuados. Y pues esto es todo. Muchas gracias.